En este video vamos a ver el concepto de fuerza eléctrica. Voy a empezar un poquito al revés. Voy a empezar con el experimento de Robert Millikan, un experimento histórico que, fruto de su investigación, dio resultados entre 1909 y 1913. Robert Millikan hizo el experimento de la gota de aceite para determinar la carga de los electrones. Entonces, primero explico cómo funciona el experimento. El experimento, básicamente, acá lo que ven son dos placas metálicas. La de arriba tiene un agujerito, ahora después explico por qué. Las placas metálicas están conectadas a una fuente de energía eléctrica que van a aportar el campo eléctrico necesario para que aparezca una fuerza eléctrica que frene a las gotitas cuando caen por su propio peso. Además de ello, tiene un microscopio y tiene una lámpara para poder observar las gotitas. Estamos hablando de gotitas reales, muy pequeñas, y entonces para poderlas observar lo que hacía era iluminarlas con una lámpara. Por otro lado está el rociador de aceite, ¿sí?, que rocea gotitas de aceite arriba de la placa que tiene el agujero. Esas gotitas de aceite van a salir cargadas en la boquilla, se cargan. El tema es que va a tener distintas cargas cada gotita. Entonces el agujerito es para que una vez rociado esas gotitas de aceite que están previamente cargadas por el rociador, las gotitas rociadas van a estar esparcidas alrededor de la placa y cada tanto pasa una por el agujero. Una vez que pasa por el agujero, va a caer por la fuerza peso de la interacción entre la gotita y la tierra. Además de eso, como hay conectado una batería, aparece un campo eléctrico hacia abajo que genera una fuerza eléctrica hacia arriba que contrarresta ese peso. Entonces de esa manera puedo controlar la velocidad o la aceleración de la gotita, la forma en que cae. Lo que hacía Millikan, la idea general, era que se equilibrara la fuerza peso hacia abajo con la fuerza eléctrica hacia arriba para que las gotitas cayeran con velocidad constante. De esa manera, como está en equilibrio de fuerza por la primera ley de Newton, el módulo de ambas fuerzas, peso por un lado hacia abajo y fuerza eléctrica hacia arriba, al estar equilibradas son de igual módulo. Bien, y haciendo algunas cuentas que no vienen al caso ahora, él logró obtener cuánto era la carga de cada gotita de aceite que salían del rociador. Bien, después de analizar miles y miles de gotitas, Millikan y sus colaboradores llegaron que con una precisión de un 1% realmente la carga eléctrica estaba cuantizada, o sea que la cantidad de gotitas tenía 1, 2 o 3 electrones o 4 o 5 electrones. La cantidad de electrones que tenía cada gota era un número entero de un valor que él también determinó. Gracias a ello, en 1923 obtuvo el premio Nobel por este experimento. Y entonces llegamos a que a partir de esa fecha se conoce cuánto es el valor de la carga del electrón, que está aquí abajo. Menos 1,602 17 por 10 a la menos 19 Coulomb. La masa también ya estaba determinada, era 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El protón tenía que tener carga opuesta, por lo tanto era el valor opuesto a la carga de un electrón, y la masa se determinó de otra manera. Y de esa manera apareció el conocimiento de la carga del electrón, la carga del protón y la carga de un neutrón. Entonces ahora que ya vimos cómo funcionó el experimento históricamente para determinar la carga de un electrón, y apareció el concepto de fuerza eléctrica, vamos a ver cuál es la ecuación de fuerza eléctrica. La ecuación de fuerza eléctrica surge de la definición de campo eléctrico que vimos en el video anterior. Dijimos que campo eléctrico era fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Acá lo que me interesa ahora es, si yo coloco una carga en un campo eléctrico conocido, quiero saber cuánto es la fuerza eléctrica que actúa sobre esa partícula. Entonces está en rojo la fuerza eléctrica, y el despeje acá es muy sencillo porque la carga que está dividiendo va a pasar al lado izquierdo multiplicando, y entonces la expresión de eso me quedaría que la fuerza eléctrica es la carga que está en ese campo por el valor de ese campo que es conocido. Entonces la ecuación que voy a utilizar va a ser que el módulo de la fuerza eléctrica que actúa sobre la partícula
es igual al módulo de la carga eléctrica de la partícula por el campo eléctrico en la cual está sumergido. El tema es que acá surgen dos posibilidades, porque como hay dos posibilidades de carga, tenemos cargas positivas y cargas negativas, como son protones y electrones. La fuerza eléctrica no es igual. Cuando acá cambia la imagen de la izquierda, cuando tenemos un campo eléctrico horizontal y hacia la derecha y se coloca una partícula de carga positiva, la fuerza eléctrica va a ser horizontal hacia la derecha. Pero por el contrario, si la carga fuera de signo negativo, por ejemplo electrones, la fuerza eléctrica va a ser con sentido contrario al campo eléctrico. Entonces por eso en la imagen de la carga negativa, la fuerza eléctrica va para la izquierda mientras el campo está yendo hacia la derecha. Así que el sentido de la carga, el sentido de la fuerza que actúa sobre la carga depende del signo que tenga la carga o la partícula. Sin embargo, la dirección es la misma. Si ustedes miran las imágenes, el campo eléctrico es horizontal y las fuerzas ambas son horizontales, pero tienen sentido contrario. Una es hacia la derecha en la carga positiva porque el campo es hacia la derecha, y en la negativa el campo eléctrico es hacia la izquierda, aunque el campo eléctrico es hacia la derecha. Y para terminar, lo que voy a hacer es un ejemplo de la gota de aceite, un poco para contar, hacer alguna cuenta para ver que con esta ecuación no es muy difícil el experimento que hizo Millikan desde el punto de vista de los cálculos, que si bien acá se está simplificando bastante, o sea, hay unos cálculos bastante complejos detrás que no tienen tanto que ver con la parte de fuerza eléctrica y campo eléctrico, sino más bien tienen que ver con el tamaño que tenía esa gotita de aceite y la masa que tenía la gotita de aceite, que dependen, entre otras cosas, de la temperatura del ambiente y la presión a la que se encuentra la gotita. Bien, vamos a hacer ese ejercicio, que es el 21.2. El ejercicio 21.2 me da el peso de las gotas de aceite, que acá está la imagen, ¿sí? Están las placas ahí, positiva, negativa, la placa con el agujerito por donde pasan las gotas de aceite, y la otra información que me da de una de las situaciones del experimento de Millikan, que me da un campo de 5,30 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Si se fijan en el peso, que dice 4,25 por 10 a la menos 15 newton, si se están preguntando por qué es tan pequeño, es porque estamos hablando de datos reales de una gota de aceite real. O sea, no vale 20 newton. El peso es muy pequeño porque la gota es muy pequeña. Después la parte A, lo que me pide el ejercicio es que aclare desde el punto de vista dinámico. Punto de vista dinámico. Que eso es lo que significa que aclare desde el punto de vista de la fuerza. Entonces tenemos la gotita de aceite, que sabemos que tiene exceso de carga de electrones, o sea que tiene carga negativa, y las fuerzas que actúan, cuando me dicen del punto de vista dinámico, desde el punto de vista de las fuerzas que actúan, sé que actúa la fuerza peso de la interacción con la Tierra, cuyo valor conozco, y además de ello, por lo que dijimos antes, acá va a haber un campo eléctrico hacia abajo, para que sobre la gotita haya una fuerza eléctrica hacia arriba, porque es negativa. La fuerza va contraria al peso, que esa era la idea de Millikan. La idea es que se contrarresten las gotitas para que la suma del peso más la fuerza eléctrica me den nula, y de esa manera tener fuerza neta nula o cero, y en esas condiciones vamos a tener una gotita que cae con movimiento rectilíneo uniforme. Además de ellos, sé que el módulo del peso es igual al módulo de la fuerza eléctrica. Así que el módulo de estas fuerzas representadas ahí son de igual módulo. Bien, y esa es la explicación del punto de vista dinámico, que tiene que ver con todo esto que escribí acá, tiene que ver con la primera ley
de Newton. La parte B del ejercicio me pide que determine cuál es el exceso de carga eléctrica de esta tirada de esa gota de aceite. Entonces, como yo sé que el peso es de igual módulo que la fuerza eléctrica, puedo escribir que el módulo del peso es igual a la carga de la gotita de aceite por el campo eléctrico. Que en esta ocasión, para los datos que me dieron, yo el peso sé que vale 4,25 por 10 a la menos 15 newtons. Q es lo que quiero determinar. Y el campo eléctrico sé que vale 5,30 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Así que si lo que quiero averiguar es cuánto es esta carga, lo que tengo que hacer es despejarla. El campo eléctrico que está multiplicando va a pasar al lado izquierdo dividiendo. Así que me quedaría que 4,25 por 10 a la menos 15 newton dividido 5,30 por 10 a la 3 newton sobre coulomb me va a dar el valor de esa carga. De acá dos cosas, hay que hacer la cuenta y hay que ver las unidades. Entonces la cuenta sería 4,25 exponente menos 15 dividido 5,30 exponente 3. Eso me da 8,02 por 10 a la menos 19. 8,02 por 10 a la menos 19. Y las unidades, los newton que está dividiendo y multiplicando se cancelan. Y me queda 1 sobre coulomb. Que es lo mismo que tener 1 sobre 1 medio. Y 1 sobre 1 medio da 2. Así que por lo tanto esta unidad de coulomb es la unidad de carga como debe ser. Nosotros ya sabemos que la carga eléctrica se mide en coulomb. Y entonces esta es la respuesta a la pregunta de cuánto es la carga de cada gotita de aceite de esta tirada. La parte C del ejercicio me pide que determine cuánto es la carga de un electrón, utilizando la carga de la gota. El problema que tuvo Millikan, y la idea es un poco acá discutirlo, simplemente para ver cuáles fueron una de las dificultades que tuvo Millikan, es que yo no sé la carga de cada gota, pero no sé cuántos electrones tiene. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es hacerlo por tanteo. Por tanteo sería probar. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer 8,02 por 10 a la menos 19 coulomb dividido 2, porque estoy suponiendo que cada gotita tiene dos electrones. No lo sé. Esta cuenta no es muy difícil, da 4,01 por 10 a la menos 19 coulomb, que sé que no es correcto, y de esa manera podía empezar a probar con otro valor. Por ejemplo, 8,02 por 10 a la menos 19 dividido 3. .02 exponente menos 19 dividido 3, y eso me da 2,67. Yo ya sé el valor de la carga de Millikan no lo sabía, entonces ya sé que tampoco es ese, hasta llegar, para simplificar voy a llegar a 5, y si miro el caso de 5 me quedaría 8,02 exponente menos 19 dividido 5, y efectivamente me da el valor que ya conocemos de 1,6 por 10 a la menos 19. 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb, que es el resultado correcto. Así que ¿cómo hizo Millikan? Porque acá no sabemos si es 2, 3, 4, 5. Lo que hizo fue analizar muchas gotas, y de esa manera vio que el factor común de todas las gotas era 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y esa fue otra dificultad de las que tuvo. Muy bien, con este ejemplo vimos la fuerza eléctrica, cómo es su ecuación, vimos el experimento de Millikan y cuáles fueron las dificultades que tuvo Millikan para poder resolver cuánto es la carga del electrón y del protón.